Hay personas que creen que irse es suficiente para romper un vínculo. Piensan que la distancia borra la conexión, que el silencio apaga el recuerdo y que el tiempo diluye lo que fue importante. Pero la realidad es otra. Hay vínculos que no se cortan porque no nacieron del apego, sino del impacto. Y cuando alguien ha sido impactado de verdad, no puede escapar de eso, incluso después de haberse ido. Desde el estoicismo, el verdadero lazo no se crea desde la dependencia emocional, sino desde la fortaleza interior. Cuando una persona se relaciona contigo y percibe calma, autocontrol y coherencia, algo profundo se activa en su mente. No es una emoción pasajera, es una referencia interna. Esa persona empieza a asociarte con estabilidad, con claridad, con una forma de estar en el mundo que no es común. Y cuando se va, descubre que no es fácil encontrar eso en otro lugar. La mayoría intenta retener a alguien dando más, explicando más, justificándose más. Eso solo debilita el vínculo. Lo que realmente lo vuelve imposible de romper es tu capacidad de mantenerte firme sin endurecerte, de seguir siendo tú, sin perseguir ni reclamar. Esa actitud genera una huella silenciosa que no se borra con facilidad. Aquí hay una verdad incómoda. Quien se fue esperaba una reacción, esperaba culpa, miedo, ansiedad o dependencia. Pero cuando no recibe eso, cuando encuentra silencio, dignidad y continuidad, su mente entra en conflicto, porque pierde el control de la narrativa. Ya no es el centro, ya no es necesario, y esa pérdida de poder es lo que inicia la atadura interna. Si este mensaje resuena contigo, deja una sola palabra en los comentarios: presencia. No es un gesto simbólico, es una forma de anclar lo que estás escuchando y de hacer consciente una verdad que muchas personas ignoran. El estoico entiende que no necesita ser recordado para tener valor. Vive alineado con sus principios, cuida su carácter y no negocia su paz. Pero justamente por eso se vuelve inolvidable. Porque quien lo conoció se enfrentó a alguien que no se rompía bajo presión, que no se desdibujaba por miedo a perder. Ese es el punto clave. No pueden escapar del vínculo contigo porque tú representaste algo que no abunda. Representaste estabilidad en un mundo caótico. Representaste claridad frente a la confusión emocional. Representaste presencia real, no dependencia disfrazada de amor. Cuando esa persona intenta avanzar, su mente compara, no de forma consciente, sino automática. Cada interacción nueva se mide contra la experiencia que tuvo contigo. Y cuando no encuentra lo mismo, aparece la incomodidad. No porque quiera volver, sino porque no logra llenar el vacío que dejó una conexión auténtica. Esto no tiene que ver con manipulación ni con estrategias para retener. Tiene que ver con quién eres cuando nadie te observa, con cómo reaccionas cuando no obtienes lo que deseas, con la forma en que sostienes tu dignidad incluso en la pérdida. Esa es la raíz del vínculo que no se rompe. El estoicismo enseña que lo único que controlas es tu carácter. Y cuando tu carácter es firme, sereno y congruente, dejas una marca profunda en los demás. Una marca que no se borra con la distancia, ni con el tiempo, ni con nuevas experiencias. Por eso, aunque se hayan ido, aunque intenten convencerse de que todo terminó, algo dentro de ellos sigue atado, no a una persona, sino a una sensación, a la sensación de haber estado frente a alguien que no necesitaba retener para ser valioso. Cuando alguien se aleja de una persona estoica, no se va de la misma forma en la que se va de cualquier otra relación. Se va con una grieta interna que no sabe explicar, porque estuvo frente a alguien que no actuaba desde la carencia, sino desde la elección. Y eso deja una impresión profunda que no se apaga con facilidad. La mente humana busca coherencia. Cuando alguien convivió contigo y vio que no cambiabas según el contexto, que no te adaptabas por miedo a perder, que tu trato era firme pero justo,
Su sistema interno lo registró como un punto de referencia. No eras perfecto, pero eras consistente, y la consistencia crea seguridad. Cuando esa seguridad desaparece, el contraste se vuelve evidente. Aquí ocurre algo clave. La persona que se fue empieza a reconstruir la historia a su favor. Se dice que fue la mejor decisión, que necesitaba irse, que no perdió nada importante. Pero su comportamiento la traiciona. Aparecen pensamientos recurrentes, recuerdos inesperados, comparaciones involuntarias. No porque quiera regresar, sino porque su mente no logró cerrar el ciclo. Desde el estoicismo, esto tiene una explicación clara. Cuando alguien no obtiene una reacción emocional exagerada, su cerebro no logra procesar el final. No hubo drama, no hubo persecución, no hubo colapso, solo hubo silencio y continuidad. Y eso rompe el patrón al que la mayoría está acostumbrada. La ausencia de caos es lo que más ruido genera, porque obliga a la otra persona a enfrentarse consigo misma. Ya no puede culparte, ya no puede justificar su salida con tu debilidad. Tiene que mirarse y reconocer que se fue de algo sólido, y ese reconocimiento pesa. Por eso no pueden escapar del vínculo contigo, no porque tú los retengas, sino porque su propia mente los trae de vuelta una y otra vez. No como deseo consciente, sino como reflexión incómoda, como una pregunta sin respuesta clara. Mientras tanto, tú sigues avanzando. No para demostrar nada, sino porque tu vida no se detiene por la ausencia de nadie. Esa es otra razón por la que el vínculo persiste. El estoico no se paraliza, se adapta, aprende y continúa. Y cuando alguien observa eso desde lejos, entiende que no era indispensable para tu estabilidad. Esa comprensión genera dos emociones opuestas: admiración y frustración. Admiración por tu fortaleza, frustración por no haberla valorado cuando estaba presente, y esa combinación es poderosa. Se queda alojada en la memoria emocional. Muchas personas creen que el olvido llega cuando se deja de hablar. En realidad, el olvido llega cuando deja de haber impacto. Y contigo hubo impacto, hubo una experiencia que marcó. Por eso, aunque se vayan, aunque intenten reemplazar, algo siempre los devuelve a la misma conclusión silenciosa. El vínculo no sobrevive por lo que hiciste, sino por lo que representaste. Representaste equilibrio, representaste autocontrol, representaste una forma de relacionarse sin perderse a uno mismo. Eso no se encuentra con facilidad, y mientras sigues viviendo desde esa base, sin resentimiento ni rencor, el lazo se mantiene activo en la mente de quien se fue, no como una cadena que ata, sino como una referencia que persiste, una referencia que les recuerda lo que es estar frente a alguien verdaderamente íntegro. Hay un punto en el que la persona que se fue comienza a darse cuenta de algo que no esperaba. Puede seguir con su vida, puede conocer a otras personas, puede llenar su agenda y distraer su mente, pero hay momentos de quietud en los que algo regresa. No es nostalgia simple, es una sensación de comparación interna que aparece sin permiso. Esto sucede porque el vínculo contigo no se basó en intensidad emocional descontrolada, sino en estabilidad. Y la estabilidad, cuando se pierde, se extraña más de lo que se admite. El estoicismo enseña que aquello que es sereno y firme suele pasar desapercibido mientras está presente, pero se vuelve evidente cuando ya no está. La persona empieza a notar que muchas relaciones se sostienen en la necesidad, en la validación constante o en el miedo a la soledad. Y entonces recuerda que contigo no era así. Contigo no había presión para demostrar, ni juegos para retener, ni conflictos innecesarios. Había espacio, respeto y claridad. Esa diferencia se vuelve imposible de ignorar. Aquí se activa un mecanismo profundo. El cerebro busca patrones conocidos para sentirse seguro. Cuando no los encuentra, vuelve al último punto donde los tuvo. Y ese punto eres tú.
no porque quiera volver físicamente, sino porque tu presencia quedó asociada a una forma de bienestar emocional que ahora falta. El estoico no persigue ni exige, se mantiene firme en su eje. Esa postura, lejos de alejar, deja una marca duradera. Porque quien se fue entiende, aunque no lo diga, que estuvo frente a alguien que no necesitaba manipular para ser valioso. Y eso confronta directamente sus propias inseguridades. A medida que pasa el tiempo, la narrativa interna empieza a cambiar. Al principio, la decisión de irse se justifica con argumentos externos. Luego, aparece la duda. No una duda ruidosa, sino silenciosa. La duda de si se dejó atrás algo que no era fácil de encontrar. No pueden escapar del vínculo contigo, porque ese lazo no depende del contacto, sino del significado. Tú te convertiste en una referencia interna de cómo se siente estar con alguien emocionalmente estable. Y una vez que esa referencia existe, no se puede borrar, solo se puede comparar. Mientras tanto, tú no haces nada para alimentar ese vínculo, no envías señales, no buscas validación, no intentas ser recordado. Simplemente sigues viviendo desde tu centro, y esa indiferencia serena es, paradójicamente, lo que más intensifica el recuerdo. El estoicismo enseña que la verdadera influencia no se ejerce desde la acción externa, sino desde el carácter. Cuando tu carácter es sólido, tu impacto permanece incluso en la ausencia. No como un recuerdo idealizado, sino como una experiencia real que marcó. Por eso, aunque intenten avanzar, aunque se convenzan de que todo quedó atrás, algo dentro de ellos sigue regresando a la misma sensación. La sensación de haber estado frente a alguien que no se quebraba, que no se perdía, que no necesitaba retener para ser importante. Ese es el tipo de vínculo del que no se escapa. No porque aprisione, sino porque eleva el estándar interno de quien lo vivió. Con el paso del tiempo ocurre algo que la mayoría no anticipa. La persona que se fue empieza a darse cuenta de que no todos los vínculos dejan el mismo efecto. Puede tener conversaciones, compañía y momentos agradables, pero hay una profundidad que no vuelve a aparecer con facilidad, y esa ausencia se hace cada vez más clara. Esto sucede porque contigo no hubo desgaste emocional innecesario. No hubo ciclos constantes de conflicto y reconciliación. Hubo equilibrio. El estoicismo enseña que el equilibrio no genera adicción emocional, pero sí genera respeto. Y el respeto, cuando se pierde, pesa más que la emoción intensa. La mente empieza a reconstruir los momentos compartidos desde otra perspectiva, ya no desde la impulsividad del momento, sino desde la distancia. Y en esa revisión, la persona reconoce algo fundamental. Contigo podía ser, no solo sentir, podía existir sin máscaras, sin tensión constante, sin miedo a equivocarse. Aquí aparece una verdad silenciosa. No se extraña a quien lo da todo, se extraña a quien se mantiene entero, porque la integridad crea un espacio seguro que no se reemplaza con facilidad. Y cuando ese espacio desaparece, la comparación se vuelve inevitable. No pueden escapar del vínculo contigo, porque ese lazo se ancló en una experiencia de calma real. Y la calma auténtica es rara. No se impone, no se finge, no se fuerza, se transmite, y quien la recibe, la recuerda. Mientras tanto, tú no estás anclado al pasado. No idealizas lo que fue, ni te defines por lo que perdiste. Sigues avanzando con sobriedad emocional, y esa continuidad, vista desde fuera, refuerza aún más la impresión que dejaste. La persona que se fue empieza a notar que muchas conexiones se sostienen en el ruido, en la urgencia, en la necesidad de atención constante. Y entonces recuerda que contigo no era así, que había espacio para el silencio, para la reflexión, para el crecimiento individual. El estoicismo enseña que no todo vínculo está destinado a durar en el tiempo.
pero algunos están destinados a dejar huella. Y tú dejaste huella porque no intentaste retener, porque no perdiste tu centro, porque no cambiaste tu esencia para encajar. Esa huella se manifiesta en momentos inesperados, en decisiones que dudan, en comparaciones que aparecen, en silencios que pesan, no como un deseo consciente de volver, sino como un reconocimiento interno de haber vivido algo genuino. Por eso, aunque se hayan ido, aunque el camino haya seguido, no logran escapar del vínculo contigo, porque ese vínculo no está hecho de palabras ni de promesas, sino de carácter. Y el carácter, cuando es firme, permanece más allá de la presencia física. Llega un momento en el que la persona que se fue entiende algo con claridad incómoda. No todo lo que se deja atrás se puede reemplazar. Algunas experiencias no regresan, no porque falte oportunidad, sino porque faltan las condiciones internas para recrearlas. Y contigo, esas condiciones existían. El vínculo no se sostuvo en promesas ni en dependencia emocional. Se sostuvo en una forma de estar, en una manera de responder ante la presión, el conflicto y la incertidumbre. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza se muestra cuando no se reacciona impulsivamente, y eso fue lo que marcó la diferencia. Con el tiempo, la persona empieza a notar que muchas relaciones se basan en el intercambio constante de validación. Dar para recibir, ceder para no perder, ajustarse para encajar. Y entonces recuerda que contigo no era necesario, que tu valor no dependía de su aprobación, que tu estabilidad no se tambaleaba según su comportamiento. Esa independencia emocional es lo que genera la atadura interna, porque enfrenta a la otra persona con una verdad difícil de aceptar. Estuvo frente a alguien que no necesitaba ser elegido para mantenerse completo, y eso desarma cualquier intento de control emocional. No pueden escapar del vínculo contigo porque ese lazo se formó en un nivel más profundo que la emoción. Se formó en la conciencia. Tú representaste un espejo, un reflejo de lo que es posible cuando alguien se gobierna a sí mismo. Mientras tanto, tú no te quedas esperando, no idealizas el pasado ni te defines por la pérdida. Sigues cultivando tu carácter, tu claridad y tu propósito. Y esa coherencia, observada desde lejos, refuerza aún más el impacto que dejaste. La persona que se fue puede intentar racionalizar, minimizar o distraerse, pero hay momentos de honestidad interna en los que reconoce que no fue la intensidad lo que hizo especial el vínculo, sino la paz. Y la paz, una vez experimentada, no se olvida. El estoicismo enseña que no todo lo que se pierde es una tragedia, pero toda pérdida deja una enseñanza. Y la enseñanza que dejaste fue clara. Es posible relacionarse sin perderse. Es posible amar sin depender. Es posible estar sin poseer. Esa lección permanece, no como una herida, sino como un estándar interno que ahora guía comparaciones futuras. Y ese estándar es el motivo por el cual, aunque se hayan ido, no pueden escapar del vínculo contigo, porque lo que dejaste no fue una ausencia ruidosa, sino una presencia que sigue resonando en silencio. Hay una etapa final en este proceso que casi nadie reconoce en voz alta. Es cuando la persona que se fue deja de luchar contra el recuerdo y empieza a aceptarlo. Ya no intenta justificar, ya no intenta huir mentalmente, ya no intenta convencerse de que no fue importante. Simplemente reconoce que hubo algo real. Ese reconocimiento no siempre lleva a un regreso. Muchas veces lleva a algo más profundo. Lleva a una transformación interna. Porque haber estado contigo les mostró una forma distinta de vincularse, una forma que ahora no pueden ignorar. El estoicismo enseña que la mayor influencia no se ejerce desde la posesión, sino desde el ejemplo. El vínculo contigo se vuelve entonces una referencia silenciosa,
no una carga emocional, sino un punto de comparación constante. Cada vez que enfrentan relaciones basadas en la urgencia, la dependencia o el conflicto innecesario, algo dentro de ellos recuerda que existe otra manera, y esa memoria no se borra. No pueden escapar del vínculo contigo porque no es un lazo externo, es una experiencia internalizada. No está en los mensajes, ni en las palabras, ni en los momentos compartidos. Está en lo que despertaste en su forma de percibir las relaciones y a sí mismos. Mientras tanto, tú continúas con serenidad. No necesitas cerrar ciclos de forma dramática ni reclamar explicaciones. Aceptas lo que fue, aprendes de ello y sigues adelante. Esa postura finaliza el proceso desde tu lado, pero lo mantiene activo en el interior del otro. El estoicismo enseña que la libertad verdadera surge cuando se suelta la necesidad de controlar los resultados, y al hacerlo se deja una marca más profunda que cualquier intento de retener. Tú soltaste, y al soltar te volviste inolvidable. La persona que se fue puede seguir su camino, puede construir nuevas historias, pero lo hace con una conciencia distinta, con un estándar más alto, con una referencia interna que no existía antes de conocerte. Eso es lo que significa no poder escapar del vínculo contigo. No es dependencia, no es culpa, es crecimiento forzado por contraste. Es haber conocido a alguien que mostró, sin decirlo, cómo se ve la estabilidad emocional real. Y esa imagen, una vez vista, permanece, porque no fue impuesta, fue vivida. Hay una fase final en este proceso que casi nadie explica. La persona que se fue ya no piensa en términos de volver o no volver. El vínculo ha evolucionado a algo distinto. Ahora vive como una referencia interna permanente, una medida silenciosa con la que compara decisiones, relaciones y actitudes propias. Esto ocurre porque el impacto que dejaste no dependía del momento, sino del ejemplo. El estoicismo enseña que las personas no aprenden por lo que se les dice, sino por lo que observan. Y lo que observaron en ti fue dominio propio, claridad emocional y respeto por ti mismo, incluso en la pérdida. Esa imagen se queda, no como idealización romántica, sino como un recordatorio incómodo de cómo se ve a alguien que no se traiciona. Cada vez que esa persona actúa desde el miedo, la necesidad o la impulsividad, tu recuerdo aparece como contraste, no para castigar, sino para evidenciar la diferencia. No pueden escapar del vínculo contigo porque tú no ocupas un lugar emocional común, ocupas un lugar formativo. Representas una versión posible de madurez que ahora saben que existe, y una vez que algo así se conoce, no se puede desconocer. Mientras tanto, tú no cargas con ese vínculo, no lo sostienes ni lo alimentas. Tu energía está puesta en vivir conforme a tus valores, no en controlar percepciones externas. Esa libertad interior es lo que completa el círculo, porque demuestra que tu forma de ser no dependía de la relación, sino de tu carácter. La persona que se fue puede seguir avanzando, puede construir nuevas historias, pero algo ha cambiado para siempre. Ya no puede conformarse con vínculos vacíos. Ya no puede ignorar la diferencia entre intensidad y profundidad. Ya no puede fingir que todo es igual. El estoicismo enseña que el mayor impacto no se logra reteniendo, sino elevando el estándar. Y eso fue lo que hiciste sin proponértelo. Elevaste el estándar de lo que significa una conexión auténtica. Por eso, aunque el tiempo pase y los caminos se separen, el vínculo no desaparece. Se transforma en una lección silenciosa que acompaña, no como una carga, sino como una huella. Y esa huella es la razón final por la cual no pueden escapar del vínculo contigo. Porque no se trata de ti como persona, sino de lo que representaste, y lo que representa carácter, presencia y dignidad permanece mucho más allá de cualquier despedida. Hay algo que pocas personas comprenden.
No todos los vínculos que perduran en la mente se sostienen por intensidad o dramatismo. Algunos persisten por coherencia, por presencia, por la manera en que alguien estuvo sin perderse a sí mismo. Ese tipo de conexión deja una impresión silenciosa, profunda y duradera que no depende de la proximidad ni del contacto constante. Quien estuvo contigo y se fue puede intentar llenar el vacío con distracciones, nuevas personas o experiencias. Sin embargo, la mente siempre regresa a lo que fue significativo de verdad. No como un deseo consciente de volver, sino como una referencia interna de lo que no se encuentra con facilidad. Porque tú representaste equilibrio, seguridad y claridad, algo que no se improvisa ni se reemplaza. El vínculo se mantiene activo porque fuiste íntegro en tus acciones y firme en tus principios. No necesitaste perseguir, demostrar ni justificar tu valor. Solo exististe desde tu centro y eso dejó una marca que no puede borrarse. La coherencia, la serenidad y la autodeterminación se convierten en un recuerdo que desafía la distancia y el tiempo. La persona que se alejó empieza a percibir la diferencia con todo lo que experimenta después. Cada interacción nueva, cada relación distinta se mide contra la experiencia que tuvo contigo. No puede escapar de la comparación, porque el estándar que dejaste es claro y sólido. Y esa claridad genera admiración y frustración al mismo tiempo, una combinación que permanece en la memoria emocional. El estoicismo enseña que la verdadera influencia no se ejerce desde la acción externa, sino desde el carácter. Cuando tu carácter es firme, coherente y sereno, el impacto perdura más allá de tu presencia física. No se trata de manipular ni de retener, sino de vivir con integridad y dejar que el efecto se manifieste por sí mismo. Por eso, incluso después de que alguien se ha ido, el vínculo no se rompe, porque no estaba basado en la necesidad, el miedo o la dependencia. Estaba basado en la fortaleza interior, en la autenticidad y en la manera en que permaneciste completo y presente. Esa es la razón por la que, aunque hayan intentado seguir adelante, algo dentro de ellos siempre regresa a ti, de forma silenciosa, inevitable y profunda. Ese es el tipo de conexión que deja huella. Una conexión que no se fuerza, no se exige y no se suplica. Solo se vive. Y al vivirla desde el estoicismo se vuelve imposible de olvidar.